Continuando con las presentaciones, eh, demos una gran bienvenida al doctor Héctor Luis Beldono, quien es el encargado de la conferencia magistral titulada Investigando la vida de la infraestructura vial mediante materiales poliméricos. Eh, Nuestro ponente es consejero asesor secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional La Plata, por el Departamento de Ingeniería Civil, Resolución UTN 75-2020. Doctor en Ingeniería en la UTN FRLP, dedicado exclusivamente en investigación y desarrollo, dictado de curso de posgrados, conferencias y seminarios, desarrollos y transferencias tecnológicas, innovaciones y convenios con el sector productivo. Ingeniero civil en LEMAC, Centro de Investigaciones Viales, UTN FRLP, CIC. Control de calidad e inspección de obras civiles, diseño y control de calidad, caracterización de materiales, servicios calificados, profesor adjunto ordinario en la Cátedra Hidrológica y Obras Hidráulicas, correspondiente al cuarto año de Ingeniería Civil, dictado en la UTN Facultad Regional de La Plata. Sin más que añadir, doy paso al doctor Héctor Luis del Bono. Adelante, por favor. Bien, ¿me confirma por favor que se está viendo bien la presentación? Por supuesto, ingeniero, sí se puede ver. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al seminario, al Congreso CIC-Vial. Bueno, mi tema de presentación es prolongar la vida de la infraestructura vial mediante los materiales poliméricos. Voy a darle una pequeña introducción, no me voy a alargar mucho, solamente mostrarle más que nada, quiero hacer hincapié en la parte experimental que desarrollamos en el Centro de Investigación Vial, las técnicas y caracterización de los materiales, un desarrollo experimental y resultados que hemos realizado con aplicaciones de los materiales en campo, unas breves conclusiones y unas futuras líneas de investigación que estamos llevando adelante. Bien, pasando a lo que es la introducción, entonces, sabemos que el desarrollo económico y social de un país está totalmente relacionado a un buen sistema de transporte. Así está plasmado también para el Perú con su plan intermodal Horizonte 2023, donde han buscado un desarrollo económico y social a través de un sistema integrado y que sea eficiente en su operación. Para esto se requiere que la inversión que uno realice en la construcción y mantenimiento sea lo más, digamos, acorde posible en el momento en que se hace. Por eso uno, cuando comienza en la etapa nueva, se tiene un pavimento totalmente de buena calidad y servicio de confort hacia el usuario, que se va a ir desgastando con el consumo de energía interna del pavimento, debido a las solicitaciones externas, que son la carga del tránsito y las climáticas, hasta llegar a un umbral de falla que hay que mantenerlo en forma de emergencia. Por eso ahí tenemos más o menos 3 tipos de intervenciones que uno puede realizar sobre el pavimento, que es la parte preventiva, donde uno ve las primeras fallas y trata de taparlas, de cierta manera. Un correctivo, donde ya hay que hacer alguna técnica de fresado, de algún reciclado, y una etapa de emergencia donde ya el pavimento está llegando prácticamente a su umbral de falla de deterioro, y ahí se requieren técnicas ya ingenieriles para poder tomar una solución y ver en qué instancia se encuentra ese pavimento para poder intervenir de la mejor manera. Todo diseño tiene, en base a un sistema de transporte, uno diseña en función de las cargas, dándole al pavimento un paquete estructural, que se conoce como el SN, el número estructural requerido para ese paquete estructural. Pero nos encontramos luego que para lo cual uno diseña, nos encontramos con un sistema de transporte totalmente colapsado y por fuera de lo que uno diseñó. Por eso hay que adecuar, cuando uno diseña y toma las medidas de rehabilitación que le realiza el pavimento, tratar de adecuarlas al uso y costumbres locales que uno tiene. Uno diseña el pavimento en función de la ASTO 93, que es el más común, pero tiene que ver que los 8,2 toneladas que se toman como diseño, tomándose en realidad en Argentina hoy en día 10,5,
hay que ir modificando en función a cuáles son las costumbres locales y el tránsito que uno tiene. El mantenimiento entonces y conservación que hagamos en el momento oportuno, vamos a poder garantizar de esta manera la inversión que hemos puesto para poder disminuir así el costo de explotación y alargar la vida del pavimento. Comúnmente nos encontramos en la etapa tanto de mantenimiento y rehabilitación, con sistemas intercapas que podemos intervenir en ese momento. Ya una reconstrucción resulta onerosa, igual que preservar. Preservar es continuamente estar analizando los pavimentos y tratar de ir sellándolos de alguna manera, pero por ahí un sellado requiere una solución que viene desde abajo, entonces es necesario saber cuál es el problema que está pasando en nuestros pavimentos para poder intervenir de la mejor manera. En la etapa de mantenimiento y rehabilitación, los sistemas intercapas, que se conocen como SAMI, Stress Absorber Membrane Interlayer, esas son las siglas en inglés, tenemos, por ejemplo, la curva en roja, la curva en negro, perdón, la etapa inicial de un pavimento que va a ir desgastando su vida útil. A medida que esto se produce y se llega al umbral de falla, uno busca volver a restablecer las condiciones iniciales del pavimento en seguridad y confort para el usuario, y a través de la curva roja podemos ver que si interponemos ciertos materiales como refuerzo en nuestra capa estructural, vamos a lograr volver a esas condiciones iniciales de seguridad y confort, pero a la vez vamos a poder alargar en el tiempo el mantenimiento que requieran esos pavimentos. $1 invertido en tiempo y forma va a redundar, digamos, en ahorrarse costos de mantenimiento futuro. Lo comúnmente que se hace es realizar repavimentaciones, o sea, cuando uno se encuentra con algún deterioro o falla, tanto a nivel superficial como que pueda venir desde abajo, repavimenta con un espesor de capa asfáltica como refuerzo para la capa de rodamiento. Si uno interpone una capa de refuerzo, como les digo, de la parte de SAMI, más el refuerzo que se tenga de la carpeta, vamos a lograr estirar en el tiempo el periodo de mantenimiento que requiere ese pavimento. Bien, ¿qué tenemos como deterioro en los pavimentos? Tanto flexibles y hormigón. Me detengo un poco más en el hormigón, que es donde por ahí se da más lo que es el fenómeno de reflejo de fisura, donde en los movimientos de losas vamos a coincidir que en el caso de tener que rehabilitar con una carpeta asfáltica, ese movimiento de esas losas van a generar una fisura que va a ir a propagar rápidamente a la capa superior. Estos pavimentos, tanto los flexibles como el hormigón, van a consumir su energía interna debido a las solicitaciones a las cuales están expuestos. Entonces, una vez que los rehabilitamos, ya sea con una carpeta asfáltica, esas fisuras que estaban en el pavimento de hormigón o un pavimento flexible deteriorado, van a propagar rápidamente a la superficie, reduciendo así el desempeño del pavimento en un corto periodo de tiempo, para lo cual uno no quería que fuera de esa manera. Este efecto de lo que es el reflejo de fisura es el fenómeno por el cual la fisura que se genera o una fisura preexistente en el pavimento viejo que uno quiere restaurar va a crecer, ¿sí?, a través de la capa nueva que colocamos como refuerzo. Este efecto se da por el efecto del tránsito, que como verán en la figura, se generan 3 solicitaciones al paso de una rueda, que son 2 de corte y 1 de flexión. Un esfuerzo de corte cuando la rueda de carga se aproxima a la fisura, un esfuerzo de flexión cuando está sobre la fisura, y nuevamente un esfuerzo de corte cuando el neumático abandona la fisura. Y en el caso de las climáticas se da por contracción o retracción de las losas de hormigón en caso de las condiciones de invierno-calor. Bueno, el reflejo de fisura comúnmente se conoce y realmente ya hace tiempo se viene tratando con los sistemas conocidos como SAMI, que les decía que es un material que se coloca entre el pavimento viejo y el nuevo, que se coloca como refuerzo, para retardar el efecto de la fisuración refleja. Como ven acá en la imagen, tenemos la propagación de las fisuras que se dieron en un pavimento supuestamente de hormigón, en la parte inferior, pero rápidamente
acá vemos cómo el calcado de la fisura de las juntas constructivas del hormigón han reflejado rápidamente sobre el pavimento asfáltico. Para esto tenemos los sistemas que pueden ser colocados tanto a nivel local sobre la fisura, como en todo el ancho de la calzada. Son sistemas que se colocan de forma manual o mecánica. También está el sistema tradicionalmente utilizado, que es la arena asfalto, que es una carpeta de bajo espesor, muy densa, de una granulometría baja, que se coloca generalmente para nivelar, en el caso más que nada en los pavimentos de hormigón, cuando hay algunas deflexiones, colocarla como carpeta de nivelación. Y ciertos materiales necesitan justamente de esta capa de arena asfalto para poder ser colocados, para poder, digamos, cumplir su función de refuerzo. En cuanto, eso era por un lado lo que es reflejo de fisura. Otro tema que interesa para que el paquete estructural trabaje solidariamente es la adherencia entre capas. Si nosotros colocamos un refuerzo entre las carpetas, es necesario medir cuál es la intervención que hace ese material en cuanto a lo que es la adherencia entre capas, para que así el sistema trabaje en forma monolítica, disipando las tensiones en todo el espesor del pavimento, y no que las carpetas trabajen individualmente, porque de esta manera se fisurarían de manera temprana. La adherencia entre capas también se da por un efecto superficial y se puede evidenciar en la carpeta superior asfáltica, en forma de corrugaciones, en forma de medialunas. Bueno, tienen distintos tipos que se dan en forma superficial, pero que ya tienen que ver con lo que es un problema de adherencia entre capas. Al incorporar un material polimérico, que en este caso son los geosintéticos, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo inciden en cuanto a lo que es la adherencia entre capas. Lo que fue la metodología de investigación, entonces en el laboratorio hemos seleccionado varios materiales geosintéticos. En Argentina son mayoritariamente importados, solamente se producen en el país los geotextiles no tejidos. Si bien entonces ya hay varias investigaciones y está fehacientemente comprobado que se prolonga la vida útil a través de lo que es prevenir el crecimiento de una fisura, ahí vemos gráficamente como elementos finitos, como en el caso de no tener un geosintético, la concentración de tensiones en la fisura hace que ésta propague rápidamente, y en el caso de interponer un material en lo que es en el extremo de la fisura, el material va a absorber parte de esa energía de propagación en lo que se daba en la punta de la fisura, trabajando a tracción y absorbiendo parte de esas tensiones. Hemos seleccionado estos materiales que vemos a la derecha, que son un geocompuesto conformado por un geotextil tejido en polipropileno adosado a una membrana asfáltica. Después hemos utilizado un geocompuesto también conformado por fibras en poliéster, que son distribuidas aleatoriamente sobre la masa de una mezcla asfáltica, de una membrana asfáltica, perdón. Después tenemos un geocompuesto conformado por fibras en poliéster, unidas por puntos a un geotextil no tejido en polipropileno, de malla de 40 por 40 de abertura, que sería más o menos la que ven en la parte inferior, pero eso sería de 20 por 20. La malla me refiero a lo que es esta abertura, de 40 por 40 en este caso. Después usamos dos materiales de la misma conformación estructural, pero poliméricamente diferente. Uno es a base de poliéster y el otro es a base de polivinil alcohol, pero es un geocompuesto también conformado por estas fibras adosadas por punto a un geotextil no tejido, también de malla de 40 por 40 de apertura. Un geotextil en poliéster, que es un geotextil no tejido, que son fibras orientadas en forma aleatoria, y después tenemos un material que es una geomalla en fibra de vidrio, ¿sí? Es una geogrilla, como les decía, de una malla de 20 por 20 de abertura. El más utilizado y conocido históricamente ha sido el geotextil no tejido, que embebido en asfalto, a su vez se rigidiza y trabaja como refuerzo, pero a su vez genera una barrera a lo que es el ingreso del agua superficial a las capas inferiores. Hemos diseñado el trabajo de investigación que hemos llevado adelante con empresas nacionales, porque como les mencionaba son productos mayoritariamente todo importado, en desarrollar algunos productos a nivel local que son geocompuestos, como se ve en la primera imagen. Este que les decía es lo que se ve en la parte inferior, es una membrana asfáltica, como si fuera la de techo,
con un film protector, porque esa membrana tiene cierta pegajosidad como para poder adherirse al pavimento, y de la parte superior tiene un geotextil tejido en color blanco, lo pueden apreciar. Este mismo geocompuesto después lo hemos, digamos, diseñado nuevamente, colocándole una nueva membrana asfáltica sobre el geotextil tejido con un riego de arena. Bueno, después este es el otro geocompuesto con fibras aleatorias en su masa, en poliéster, y hemos utilizado una malla conocida, ¿sí?, adosada a una de estas membranas. Esto es lo que le mencionaba anteriormente, siempre en general, ante el movimiento de losas, si es que no se trabaja desde la parte inferior, digamos que no tenga movimiento, haciendo una estructura o recomponiendo la estructura para que no haya deflexiones, se coloca una capa de arena asfalto para poder generar la nivelación. Esta carpeta es de 2 centímetros mínimo, pero como vamos a ver, ante el reflejo de fisura, se fisura prácticamente a la primera carga. Eso lo vamos a ir viendo. Estos fueron materiales que hemos desarrollado. Actualmente hay algunos ya guías que involucran lo que es el geosintético en la parte de diseño. Está la ASTO R5009 que involucra lo que es los geosintéticos dentro de las capas de base, ¿sí? No así todavía en el refuerzo, pero sí en las capas de base. En Argentina estamos trabajando, y soy parte de eso, en la parte de Vialidad Nacional, en el capítulo 44 de geosintéticos, armando todo lo que es el pliego de especificaciones, y en particular en lo que es el subcomité de geosintéticos del IRAM, que es el Instituto de Investigación y Certificación de Materiales de Argentina, trabajando específicamente en lo que es una guía para el diseño de los pavimentos reforzados con geosintéticos. En cuanto a lo que fue la metodología de investigación, hemos analizado varios equipos a nivel internacional, encontrando que hay diferentes geometrías, a diferentes temperaturas, a diferentes sistemas de carga. Lo mismo para la adherencia entre capas, en distintas temáticas vimos por corte, por tracción indirecta, con distintas geometrías, con distintos ángulos, digamos a 45 grados o a 90, con distintas tipos de solicitaciones. Entonces de todos estos ensayos nos hemos quedado con 2, implementando así para reflejo de fisura lo que es el Wheel Tracking Test, que es un sistema de rueda de carga sobre una estructura del pavimento que está normalizado, un ensayo a fatiga que hemos realizado también en el laboratorio, y 2 con adherencia para capas, a través de el ensayo de LSB, que es un ensayo de adherencia por corte, y uno que hemos implementado de adherencia por tracción directa. O sea, en este caso se tiene en cuenta lo que es la rugosidad del sustrato, y en este tenemos en cuenta directamente lo que es la adhesión entre los materiales en sí. Pasando a las técnicas de caracterización, hemos diseñado entonces lo que era la carpeta de refuerzo, que fue un concreto asfáltico convencional, que cumplía las exigencias de la Comisión Permanente del Asfalto y la Dirección Nacional de Vialidad. Hemos diseñado tanto la carpeta de refuerzo como la capa de arena asfalto y las losas de hormigón, porque mayoritariamente, como estos sistemas en principio se decía que no, digamos, no era posible colocarlos sobre el hormigón, tanto por la adhesión como por el sistema de nivelación que requería, lo hemos tratado de llevar por ese lado como para ver, digamos, qué podíamos innovar en este sentido. Hemos analizado diferentes emulsiones asfálticas, emulsiones de imprimación, emulsiones termoadherentes y emulsión de rotura rápida, modificada el asfalto con un polímero tipo SBS, que no hemos quedado con este último porque las emulsiones termoadherentes, que son las que se utilizan comúnmente para que el neumático del vehículo no quede adherido a la emulsión, en este caso estas emulsiones requieren de la temperatura de colocación de la mezcla asfáltica para poder volver a generar la adhesión, y al colocar un material geosintético no se da, digamos, ese contacto directo entre la emulsión y la carpa asfáltica a temperatura, porque tenemos en la interfase el geosintético. Hemos realizado mediciones de ángulo de contacto, bueno, todo tema de tensión superficial, cómo mojaba, cómo cortaba las emulsiones,
para ver de qué manera se comportaba mejor con los distintos tipos de geosintéticos que estábamos implementando. Estos materiales geosintéticos también tenían distintas conformaciones, tanto estructural como en la parte química, eran de polipropileno, de poliéster, polivinilcol, fibra de vidrio. Eso lo vamos a ir viendo a medida que veamos los ensayos, pero hemos todo caracterizado estos materiales, viendo también que algunos tienen ya de fábrica algún cierto recubrimiento, ¿sí?, que se le da tanto para la protección UV de estos materiales como para lograr una mejor adhesión a los pavimentos. Estos materiales lo hemos caracterizado en función no solo de lo que es las propiedades intrínsecas del material, sino también de cómo es su utilización en obra. Lo hemos solicitado a lo que era la colocación de una mezcla fáltica a 160 grados, a 140 grados, los hemos llevado en el contacto de la emulsión y puesto en temperatura, para después de sacarlos de estas condiciones, volver a ensayarlos a tracción y ver cómo era su resistencia y deformación una vez que estaban expuestos a estas condiciones que son las reales de obra. Hemos realizado ensayos de lupa, de EDAX y de SEM para ver cómo era también la parte de la interfase del sistema. Acá lo que están viendo es en forma de planta, lo que es una de las fibras, que es lo que se ven en esta imagen, ¿sí? Es un corte de las fibras de una de las geomallas, y lo que se ven como si fueran pelitos son los filamentos que conforman todo este conjunto de fibras, ¿sí? Esta es una fibra conformada por distintos filamentos. Y esta es toda la parte de la interfase que se da entre lo que es la parte de hormigón y la parte de la mezcla fáltica. Esto es un ensayo también del SEM, como para ver el riego que habíamos utilizado, cómo generaba una membrana, que es lo que en realidad le da la interacción entre el sistema. El riego de adherencia es fundamental para que se liguen las capas. En este caso vemos la base de hormigón, lo que sería la parte de la emulsión que se colocó. Esta sería la parte del espesor de la membrana fáltica, y esta estructura que se observa en blanco en forma lineal es el geotextil tejido, y sobre esto el refuerzo fáltico. Esto es en imagen SEM, cómo se da la interacción, a diferencia de cómo se daba acá arriba, ¿sí?, entre una geomalla y lo que es un geocompuesto. Y en este caso lo mismo. Fíjense que acá se genera como una cierta trabazón también, y al tener un espesor de las fibras, ¿sí?, hacen que se tenga que reacomodar la estructura del agregado sobre la estructura de lo que es el geosintético. Si bien la capa de hormigón genera una estructura, como pueden apreciar, prácticamente lisa, ¿sí?, es la estructura de la mezcla fáltica la que se tiene que ir acomodando entre estos materiales. Bien, rápidamente, entonces químicamente se hizo el ensayo EDAX, como para ver lo que eran los materiales que intervenían en su composición química, en este caso hormigón mezcla fáltica. Se ve un porcentaje bajo de lo que es oxígeno-carbono con alta de sílice, mezcla con mezcla fáltica, ¿sí?, en este caso es la base de mezcla con un refuerzo de mezcla. Se observa el pico de carbono como prioritario, digamos, en esta interacción, y cuando colocamos un geosintéticos se evidenció más que nada también ese pico de carbono cuando lo colocamos a este material entre capas asfálticas. Esto lo que quiere decir es que a medida que nosotros utilizamos un geosintético y en prioridad sobre las carpetas asfálticas, tiene mejor, digamos, interacción porque tiene mayor pico de carbono. El carbono lo que tiene es un enlace covalente que tiene lo que hace es mayor fuerza de adhesión entre sí por la electronegatividad que tiene químicamente. No me quiero detener mucho en esto porque es parte mucho de la química, pero acá evidenciábamos que el geosintético se comportaba mejor, ¿sí?, en la parte de lo que era entre capas asfálticas. Pasando entonces a la parte del desarrollo que hemos implementado, hemos caracterizado los materiales que teníamos. Esto es un ensayo de atracción por banda ancha según IRAM 78012, en normativa argentina. Para los distintos materiales, las curvas que hemos obtenido. La que mayor tiene acá en rojo es la geogrilla en fibra de vidrio, que tiene alta resistencia, muy baja deformación, seguida por lo que es el polivinil alcohol, ¿sí? Y lo que vemos en azul es el geotextil, digamos, no tejido, en este caso embebido en asfalto.
La que es marrón, la que está por debajo, sería el material virgen sin embeber. Esto lo vamos a ir viendo más adelante también. Bien, a todos estos materiales, entonces, como les comentaba, también habíamos hecho el ensayo de tracción para el material virgen y puesto en condiciones de obra. Por ejemplo, lo sometimos a 140 grados, ¿sí?, del contacto de la mezcla fáltica y a 160 grados en contacto de la mezcla fáltica, para ver cómo se comportaba la resistencia. Vemos que para ciertos materiales la resistencia disminuye, aumentando así la deformación, para el caso tanto de lo que es un poliéster como de lo que es el polipropileno. En el caso de ciertos materiales que estaban conformados por lo que es la membrana fáltica, esta membrana se rigidizaba con la temperatura, en cierta forma, y lo que hacía era aumentar un poco el nivel de resistencia, pero sí la deformación también se incrementaba. Y el que mejor se comportó en este caso fue el material en polivinil-alcohol. Fíjese que tenemos una resistencia inicial de 40 para una deformación de 8, y se mantuvo prácticamente la resistencia, aumentando un poco la deformación. Y si bien la fibra de vidrio es altamente resistente, ¿sí?, es muy superior que el polivinil-alcohol, con una deformación prácticamente nada, ¿sí?, estamos hablando de 3 milímetros de deformación, la deformación, la fibra de vidrio la mantiene, pero la resistencia cae rotundamente en lo que es solicitar la fibra de vidrio a temperatura. Hemos trabajado con el material virgen, lo que era el geotextil no tejido, y lo que era el geotextil embebido en asfalto. Este es el sin ligante, la carga que obteníamos 6 kN contra 12, una vez que los embebemos en asfalto. Este ensayo está normalizado, se hace con la IRAN 78027, arrojando una dotación óptima para saturar el material de 2,35 litros por metro cuadrado, y lo que hemos logrado, o lo que en realidad no que hemos logrado, sino que el material representa, es que en virgen se tiene una carga de 6 y una deformación de 63, y si lo embebemos en asfalto, logramos un 50% incrementar la carga y bajar la deformación porque se hace más rígido, que es lo que uno busca, disminuir esa deformación porque el material tiene que trabajar como un refuerzo, absorbiendo las tensiones de tracción que se dan en el pavimento. Hemos modelizado entonces, implementado dos sistemas, como le mostraba gráficamente. Acá tenemos ya en forma de esquema de cómo se han implementado las probetas para el caso del ensayo de rueda de carga. El ensayo está normalizado para 60 grados, lo hemos ensayado también a 25 grados. Este es un esquema donde está en la parte inferior las losas de hormigón, representando por una junta que hemos sellado con un sellador o un entergopor. Hemos colocado el riego de adherencia, el geosintético y, digamos, en algunos casos, unos geosintéticos requieren un nuevo riego de adherencia para la capa superior, en otros casos no, eso lo vamos a ir viendo. Y para el caso de la carga cíclica, como le decía que una rueda de carga genera 2 solicitaciones de corte y una de flexión a medida que pasa por sobre la fisura, hemos implementado ambos ensayos, con una carga de 400 kilos, 0,5 de frecuencia y 25 grados. La distancia de apoyo es 250 milímetros. Después, para el caso de adherencia entre capas, hemos adoptado por el ensayo LSB, el ensayo de adherencia por corte, que está normalizado bajo la NLT, una celda de carga hemos utilizado de 2 toneladas, con sensores de desplazamientos de LVDT, son transformadores de deformación, para una velocidad de carga normalizada de 1,27 milímetros por minuto y una temperatura de 25 grados. Para el ensayo de adherencia por tracción directa, hemos implementado las mismas condiciones de borde que para el ensayo de corte. Ahí está más o menos las probetas, un esquema, lo que es la base de hormigón, el riego asfáltico, el geosintético y la capa asfáltica superior. El moldeo de los sistemas consistió entonces en moldear todo el laboratorio, dosificar lo que era el hormigón, para hacer una capa de 2 centímetros, que era la que nosotros buscamos que esté fisurada, o representar lo que era la junta, el movimiento, para así después colocar el riego, ¿sí?, sobre la losa de hormigón,
En el caso de la losa de hormigón era un riego de 0,9 litros metro cuadrado aproximadamente, y sobre lo que era una carpeta asfáltica el riego era de 0,5 litros metros cuadrados. Luego que corta la emulsión se coloca el material geosintético, ¿sí? Se moldea y se coloca ya la capa de refuerzo, y lo que hemos hecho es cortar 3 probetas por cada uno de estos sistemas moldeados, como para obtener un promedio después de los ensayos que realizábamos, tanto lo que era fatiga como el ensayo de ruedas de carga. Para el caso también de lo que era la adherencia, lo mismo, y se han implementado tanto probetas Marshall de 100 milímetros de diámetro como probetas de 150 milímetros de diámetro, y acá tenemos algunas comparativas que se realizan sobre lo que es una base de hormigón y sobre una base asfáltica, no en particular con el diámetro acá, sino que se han hecho diámetros para representar estas condiciones. Bien, pasando entonces a lo que es los ensayos de reflejo de fisura, utilizando lo que era la rueda de carga y acoplándonos a lo que decía la normativa de hacerlo a 60 grados, ¿sí? Encontrábamos que la mezcla se deformaba a esa temperatura, y si bien se podía llegar a visualizar un poco lo que era el crecimiento y propagación de la fisura, nos llevaban, digamos, un poco complejo poder visualizarla. Usábamos lupa y demás, pero por eso después adoptamos trabajar con temperaturas inferiores. Pero bueno, una vez que habíamos arrancado toda la etapa de los ensayos, estas son las curvas que hemos obtenido del ensayo, ¿sí? Que tiene que ver con la visualización del inicio de la fisura, y a medida que iba pasando cada ciclo, que es lo que está representado en la parte inferior, ver cómo esa fisura propagaba hacia la superficie. Entonces acá tenemos lo que es a 25 grados, veíamos que el sistema de referencia fisuraba rápidamente, y lo que era que está dado por el hormigón y la mezcla. El sistema de referencia es cuando no tiene geosintético, sino que es el contacto directo entre un hormigón y una mezcla asfáltica. Y después tenemos los distintos sistemas con los distintos materiales geosintéticos que hemos interpuesto. Más adelante vamos a ver los resultados, así no me detengo mucho acá. Vemos entonces los ciclos de inicio y propagación para el sistema de referencia a 60 grados. Como verán, en la parte cuando se te considera el hormigón, fisura rápidamente. En el caso de la mezcla asfáltica, lleva mucho más cantidad de ciclos en que aparece y propaga la fisura. Esto tiene que ver porque al utilizar una base de mezcla asfáltica y un refuerzo de mezcla asfáltica, tiene mayor afinidad del sistema, la mezcla asfáltica en sí se adhiere mucho mejor entre sí, y entonces hacía que la cantidad de ciclos para aparición y crecimiento de la fisura sean mayores. Eso lo vemos por ahí en estas figuritas que hacíamos, digamos, a medida que iba creciendo la fisura, y íbamos contando la cantidad de ciclos, hasta que la fisura llegaba más o menos a los 40. Acá me detengo a comentar que el refuerzo que utilizamos es de 50 milímetros, 5 centímetros, refuerzo asfáltico, pero analizábamos la fisura hasta los 40, 45 para evitar el efecto que tenía la rueda de carga o la aplicación de carga en el caso de fatiga sobre la superficie de la probeta. Acá tenemos entonces que lo que determinábamos con todos los estudios era un factor de efectividad de estos materiales. El 1 significa la referencia, y todos los demás sistemas, como verán, tienen un retardo en lo que era la fisuración refleja. Tiene que ver en parte con esto, se da que en esto tenemos acá una parte horizontal, donde en algún momento, una vez que la fisura llegaba a lo que era la posición del material geosintético, la cantidad de ciclos que necesitaba para ir propagando era mucho mayor, porque se encontraba justamente la costura que generaba el geosintético tomando parte de esa energía de propagación de la fisura. Inicialmente, analizar el ahuellamiento no era parte de la investigación, pero viendo que se producía este efecto, ¿sí? Al no tener contención, porque nosotros lo que buscábamos era analizar lo que era la propagación de la fisura, veíamos que se había una cierta deformación y provocada justamente porque era el ahuellamiento al no tener contención. Dijimos, bueno, veamos lo que pasó con las curvas. Ya que el equipo nos medía las curvas, fuimos y analizamos todas las curvas. Acá tenemos las curvas de ahuellamiento para los distintos sistemas. El sistema en verde que vemos fluorescente es
la parte de la arena asfalto, ¿sí? La arena asfalto es, como les decía, una mezcla muy rica, a su vez es muy densa y muy deformable, entonces esto lo que hacía es que se deforme rápidamente, y el sistema de referencia, que es el rosado, el que después le continúa, ¿sí? Para así tener prácticamente bajas niveles de abollamiento cuando se utilizaba, por ejemplo, una geomalla, una geodilla. Lo que se evidencia en esto es que ante una carga también que va a estar deformando nuestra mezcla asfáltica como refuerzo, el material geosintético va a estar trabajando a tracción, va a tratar de que esta deformación se dé lo menos posible. Entonces, una vez que vimos esto, dijimos, bueno, vayamos a analizar en forma normalizada, vayamos a colocar la contención. Esto era sin contención. Moldeamos las probetas para que sea un mismo sistema. Lo que hicimos fue dejar las bases, el riego, colocar en un sector el geocompuesto, en el otro sector no, moldear la capa de refuerzo y hacer el ensayo de rueda cargada por el lugar que estaba el geocompuesto y en el lugar en el que no estaba el geocompuesto. Así fue que obtuvimos para los distintos sistemas, ¿sí? Distintas cargas y deformaciones. En este caso es donde no se tiene geosintético, donde se tiene un geotextil, donde se tiene un geocompuesto y donde se tiene una geomalla. Esto visto en números, analizamos los sistemas, fueron 4 probetas con contención y 4 probetas sin contención que hemos analizado, repitiendo todos los ensayos, encontrando que el que mejor se comportaba eran, en caso de la contención en base normalizada, cuando se utilizaba un geocompuesto o una geomalla. Bien, siguiendo con esta línea de investigación, lo que hicimos también fue, bueno, veamos en qué posición colocamos, en el caso de una geomalla, para prevenir o para retardar aún más lo que era el efecto del abollamiento, y en estos distintos sistemas que hemos utilizado también a 2,5 desde la parte superior, a 4,5 de profundidad y 5,5 sobre nuestros sistemas, encontramos que si nosotros colocamos a 2,5 nuestra geomalla, que teóricamente es lo que uno dice, cuanto más arriba la coloquemos en este caso, vamos a estar tomando la carga y previniendo lo que es el abollamiento, era justamente como se dio. Pero en el caso de lo que vamos a ver, que me adelanto un poco, en el caso de fatiga, conviene que la posición sea la inferior. Es una contradicción, pero por eso hay que tenerla en cuenta y es lo que vamos a tratar de ir resolviendo en el camino. Bien, pasando a lo que era entonces la carga de fatiga, que hemos implementado el ensayo con 400 kilos a una frecuencia de 0,5 Hz. Hemos analizado lo que era el ciclo de inicio y final de fisura en este caso, si bien tenemos toda la batería del crecimiento de fisura para todos los ciclos, acá resumí un poco lo que es el esquema, poniendo solamente lo que era el ciclo de inicio y el ciclo final. En este caso, esta color magenta que ven en celeste, tiene para una arena asfalto y una geomalla. La arena asfalto se fisura al primer ciclo de carga prácticamente, se propaga, digamos, la fisura rápidamente en pocos tiempos de ciclo para llegar, en este caso, a los 20 milímetros, que era el espesor de la arena asfalto, y después se encuentra en la geomalla el refuerzo. Entonces esto es lo que me brinda la geomalla, la cantidad de ciclos finales para que la fisura haya propagado. Esto es entonces a nivel numérico, lo que veíamos anteriormente, con el sistema de referencia, que es lo que es el contacto directo hormigón mezcla asfáltica, que lo consideramos como 1, tanto por lo que era una base de hormigón como asfalto. Para lo que es hormigón hemos hecho todos los sistemas y lo hemos tratado de corroborar con algunos sobre lo que era digamos una base asfáltica con refuerzo asfáltico. Acá lo que encontramos entonces es que prácticamente todos los sistemas con geosintéticos han dado un beneficio en lo que es el tema del reflejo de fisura en referencia a nuestro sistema patrón. Y en el caso de una arena asfalto, que no tiene geosintético, pero es solamente los 20 milímetros que colocábamos como una arena asfalto, llevó, digamos, el doble de la referencia, pero se fisura prácticamente y rápidamente esa arena asfalto.
Entonces acá siempre la duda ¿es necesario tener que colocar una capa de nivelación con una arena asfalto que se va a fisurar rápidamente y el material geosintético es el que va a tener que trabajar? Bien, lo que es carga de cíclica a flexión, entonces acá tenemos un sistema, digamos, en resumen también, lo que era en gris pueden ver lo que tardó el ciclo de propagación de la fisura por flexión, lo que era sobre una base de hormigón y lo que era sobre una base asfáltica, demostrando nuevamente que el geosintético se lleva mejor con la capa asfáltica. Y acá puedo ver algunas imágenes donde la fisura propaga prácticamente en forma vertical en el caso de no contener geosintético. En caso de tener geosintético, ya sea una membrana o una geomalla, la fisura camina hacia una horizontal, lo cual requiere cierta cantidad de ciclos para que eso se produzca, para luego comenzar a crecer en forma vertical. Entonces esto lo que hace es que requiera mucha mayor cantidad de ciclos a que la fisura propague que en el caso de referencia. Ese es el mecanismo entonces de trabajo del geosintético. Desviar, ¿sí?, y retardar la fisura refleja. Bien, hemos analizado entonces, como verán en color bordeaux, la resistencia a tracción del material, ¿sí?, y en color naranja los ciclos necesarios a flexión para que la fisura propague. Está directamente relacionado entonces que cuanto mayor tracción tenga el material, cuanto mayor resistencia a tracción brinde que está cosiendo la fisura, mayor es la cantidad de ciclos necesario para que eso se produzca. Determinando el factor de efectividad, ¿sí?, todos los materiales entonces tienen mayor efectividad que el sistema de referencia. Hemos analizado también, como hicimos abollamiento, lo hicimos para fatiga, interponer en la geomalla a distintos niveles del refuerzo, y en este caso, a contradicción de lo que le decía para el abollamiento, que conviene colocarlo en la parte superior, en este caso, para el caso de fatiga y prevenir que la fisura propague rápidamente, como verán, conviene colocarlo desde, digamos, la ubicación desde la base a los 40 milímetros, sería en esta posición, como para que los ciclos sean mayores y tengan un factor de efectividad en función de la referencia importante. Acá tenemos algunos esquemas, algunas fotos para las distintas posiciones de los sistemas, ¿sí?, de cómo iba propagando la fisura, cómo se inicia, cómo camina, hasta que rompe. Estos son los ciclos que hemos hallado. Por cada uno de estos ciclos hemos determinado 3 sistemas, por los cuales son resultados promedios de 3 ensayos. No es que es solamente de un ensayo, sino que es un promedio de 3 ensayos, lo que es el reflejo de fisura. Y pasando a la parte de corte, el anterior era por flexión, como le decía, la rueda de carga genera también corte. Vemos los distintos ciclos necesarios para que la fisura inicie y propague estando en posición de corte. Acá, si no apreciaron porque voy rápido, en el caso de flexión se requerían más o menos 150 ciclos como para que la fisura propague hacia la parte superior. En el caso de corte, estamos más o menos en los 6.000 en promedio, si quieren ver los distintos sistemas, en 6.000 ciclos como para que la fisura alcance la parte superior. Muy superior que sería lo que es la flexión. Entonces, si yo tengo 2 esfuerzos de corte y 1 de flexión por el paso de una rueda de carga, sigue siendo preponderante la flexión, ¿sí?, por más que tenga 2 efectos de corte por cada paso de rueda. Nos quedaríamos con el ensayo de flexión si es que queremos implementarlo. Acá en valores numéricos, entonces para todos los sistemas, con los distintos factores de efectividad por cada uno de ellos, donde vemos que prácticamente las de malla abierta, y en el caso de haber implementado alguna que otra membrana, todos los geosintéticos tienen un factor de efectividad 7 veces superior. Bien, pasando a lo que es adherencia de capas, que es algo fundamental también para que estos sistemas se comporten de esta manera. Si bien el reflejo de fisura es un tema importante, tiene que ver un poco con lo que es la adherencia entre capas para que estén ligadas y trabajen monolíticamente. El ensayo del SB, acá tenemos cómo es el dispositivo de lo que es el ensayo. Se aplica un ensayo bajo una carga digamos, a flexión, donde acá vamos a tener una carga P,
y la carga que va a estar transmitiendo a lo que es la interfase va a ser P sobre 2. Tenemos el sistema de ensayo a través del software que nos brinda las distintas curvas, ¿sí?, de carga de formación para los distintos sistemas. Acá podemos ver, por ejemplo, me adelanto un cachito, pero es una imagen que se ve, que acá tenemos una capa de arena asfalto que estaba sobre el hormigón, que la interfase donde falló fue en el contacto de la mezcla asfáltica con el hormigón, y la arena asfalto quedó adherida a la capa asfáltica superior. Y en el caso en que, por ejemplo, se tenga un geocompuesto donde el polipropileno que lo conforma no funde con la temperatura que debería fundir, que así dicen las cartillas técnicas de estos proveedores de los materiales, debería fundir a 155 grados. Al no fundir, se genera que la rotura se produzca en la interfase menos, digamos, más frágil, ¿sí? En esa rotura que va a tener la interfase, entonces es importante que el geocompuesto se funda. Y eso lo vemos en estos sistemas. Sistema 4 lo hemos repetido, como para ver cuál era esa diferencia. El ensayo da la carga aplicada total, como les decía, la carga en la interfase, que tiene que ser P sobre 2, la deformación, la tensión en la interfase y el trabajo que lo determinábamos como el área bajo la curva, tanto utilizando una base de hormigón como una base asfáltica. Esto es lo que les decía del caso de que tenga que fundir el material, ¿sí? En el caso de no fundir, la interfase de rotura se da donde uno supone que tiene mayor afinidad, que era lo que venimos viendo en adherencia, que entre capas asfálticas se tiene mayor afinidad, no debería romper en esta interfase, sino en la interfase, como vemos acá arriba, de la mezcla asfáltica o de la arena asfalto con el hormigón, pero si tenemos un plano de debilidad, ¿sí?, vamos a estar generando ahí una menor adhesión. Eso es, por eso la importancia de que el material que seleccionemos como refuerzo, veamos cómo funciona después en obra. Esto es un resumen, entonces viendo que la tensión de adherencia por corte se da mucho mejor en lo que es una base asfáltica, que es lo que está en negro, ¿sí?, en este caso. Y en el caso de hormigón, ¿sí?, tienen, digamos, un cierto detrimento en lo que es la parte de la adherencia. Y estos materiales, que son los que hemos diseñado a nivel nacional, que es una membrana con un geotextil tejido, que sería el caso del FMPP, después lo hemos mejorado un poco, incorporándole una membrana superior, con la que era con arena también regado en la parte superior, logrando un pequeño beneficio, digamos, aunque a un mayor costo, pero que estaríamos dentro de lo que son las exigencias, que si bien no las dije, pero hay estudios que las exigencias prácticamente tienen que estar con 0,20 megapascales de resistencia a la tensión de corte en mezclas asfálticas, ¿sí?, en el caso de no tener geosintéticos, ¿sí?, en el caso de que sean los sistemas de referencia. Ahora, cuando colocamos un geosintético, deberíamos estar por encima de esos valores, pero bueno, como no hay muchas investigaciones en este sentido, estaríamos cumpliendo, digamos, con estos materiales. Para eso determinamos entonces pues, los coeficientes de adherencia por corte para lo que es la base de hormigón, y vemos que prácticamente lo que son las mallas de una estructura abierta que generan interacción entre la capa inferior y la capa superior son las que están brindando un beneficio. Los materiales que generan como un manto que cubren toda la superficie están generando como un plano de deslizamiento a lo que es el corte de adherencia, entonces están reduciendo la adherencia. Y en el caso de la fibra de vidrio, que es una malla de 20 por 20, que si bien debería estar trabajando de la misma manera que las otras mallas, que son de 40 por 40, pero que están generando una interacción entre la capa superior e inferior, vimos que quizás la abertura era algo baja. Por eso, siguiendo esta línea, implementamos ensayos sobre probetas de mayor diámetro, variando lo que era la abertura de las mallas, ¿sí? Hicimos mallas de 20 por 20, mallas de 30 por 30, 40 por 40, 60 por 60 y de 120 por 70, que era la más grande que podíamos utilizar, cosiendo los nudos, ¿sí?, para que no haya un desplazamiento, y viendo que la malla de 40 por 40 era la que mejor se comportaba, lo que brindaba,
digamos, interacción entre la capa superior e inferior, y a su vez generaba cierta trabazón, digamos, entre los materiales, porque estamos ensayando a corte, donde interviene la rugosidad de ambos sustratos. Pasando a lo que era la adherencia por tracción directa, para evitar lo que era el sistema de la rugosidad, sino ya para medir directamente la adhesión que se daba entre los materiales. Estas son unas curvas promedio que también sacábamos de las distintas curvas de ensayo, implementando con el equipo de tracción. Veíamos también entonces que teníamos para distintos coeficientes, se daba que los materiales geosintéticos, en este caso, brindaban buena adhesión a lo que era el sistema de referencia, que es lo que vemos en esta figura superior derecha, donde, digamos, un geosintético para tracción de los materiales, en el caso de hormigón, daba un beneficio, no así entre capas asfálticas. ¿Sí? Acá tenemos el sistema de referencia, en estos sistemas que son en base de una base asfáltica y un refuerzo asfáltico, donde todos los sistemas reducen la adherencia entre capas asfálticas. Bien, pasando un poco a las conclusiones entonces, que si bien las fui diciendo rápidamente, entre los resultados experimentales podemos justificar entonces, a través de los ensayos que hemos realizado de temperatura sobre los materiales geosintéticos, que estos trabajan bien previniendo lo que es el fenómeno de fisuración refleja y encontrando así que la adherencia entre capas asfálticas es donde menos, digamos, se comportan, o sea, generan un detrimento ahí en la adherencia, que es algo fundamental para que el sistema trabaje monolíticamente y las tensiones se disipen en todo el espesor del pavimento. Entonces los geosintéticos así refuerzan la capa asfáltica y también reducen lo que era el potencial ahuellamiento, encontrando acá que la parte en la posición superior era la recomendada para su instalación. De todos los ensayos que hemos analizado, que hemos visto que hay distintos tipos de geometría, de estructura, de temperatura, de niveles de carga, tenemos que llegar a algún consenso también en cuál de todos estos sistemas tenemos que implementar, pero siempre es importante que más allá del ensayo que uno seleccione, es tener el sistema de referencia. Yo diseño mi pavimento, mi estructura de pavimento con geosintético, sin geosintético, con qué sistema lo hago, y siempre tener en laboratorio qué resultado, qué beneficio o qué desventaja uno obtiene al interponer distintos materiales. Entonces, también lo que le decía, la exposición de temperatura permite validar estos materiales. Acá hago referencia a tener en cuenta por ahí quizás el tema de el polipropileno tiene que fundir a 155 grados. El tema está, que no lo pongo acá, pero lo tengo en otras experiencias, hemos hecho ensayos de fusión sobre el material virgen en polipropileno y el material una vez que es embebido con la emulsión del riego asfáltico. Esto hace que una vez que ese polipropileno se embebe en la emulsión asfáltica, el punto de fusión necesario es mayor. Por lo tanto, si antes requería 155 grados, que es lo que ronda una mezcla asfáltica, de colocación para poder fundir el polipropileno, si nosotros estamos introduciendo un riego asfáltico, más si es rico en polímero y tiene otras características, estamos elevando esa temperatura de fundición de ese material, por lo cual no se va a fundir y por lo cual vemos que tenemos una reducción importante en la adherencia. Es así que va a reducir tanto la efectividad a la tracción en un 10% cuando lo embebemos y sometemos a temperatura, y va a reducir hasta en un 32% esa adherencia. La solicitación de flexión es la más importante, digamos, en función de lo que era la de corte. ¿Sí? Vamos a depender, entonces, siempre en qué región nosotros estemos ubicados para ver con qué materiales contamos para generar nuestro sistema, tanto por el riego asfáltico que utilicen, como el material geosintético, como la granulometría, el esqueleto granular que utilicen como refuerzo, porque eso tiene también que ver cómo propaga la fisura, que lo hace a través de hacer un contorno en lo que es los agregados. Y los geosintéticos van a proporcionar y van a trabajar en función como refuerzo, haciéndose, digamos, de la capa de refuerzo a través de coser y desviar esa fisura, alargando la vida del pavimento. La resistencia a tracción, como les mencionaba, es importante,
Y también acá me detengo un poco a decir que la flexibilidad del material va a ser importante. Si bien tiene que ser rígido y tener alta resistencia, debería también ser algo flexible como para poder acomodarse a las irregularidades del pavimento en el caso de no tener que colocar una capa de arena asfalto de nivelación. Bien, resumiendo en parte de las conclusiones, vamos a ver que necesitamos tener en cuenta lo que es la materia prima del geosintético, la estructura del geosintético, la adherencia que se logre entre capas y, fundamental, una instalación mediante un soporte. Soporte que puede ser de la empresa o de personal capacitado, porque de las experiencias hemos encontrado varias cosas que esto ha hecho que el desempeño no sea el correcto de los materiales para lo cual uno diseña. Bien, me falta poco, solamente mencionarle que todos estos ensayos también han sido implementados en obra, digamos, en la avenida Lugones frente a la cancha de River, para ser más preciso algunos, en acceso a San Nicolás, que está en Santa Fe, en la avenida 60 de La Plata, que es este caso donde hemos tenido que ampliar un pavimento que era de adoquín, se hizo un refuerzo asfáltico y la ampliación ha sido de hormigón, entonces iba a generarse ahí una fisura constructiva entre el hormigón y lo que era el adoquín con el refuerzo asfáltico, entonces se colocó un geocompuesto para prevenir esa fisura, esto fue en el 2012, y a la fecha, después de 10 años, las fisuras aún no han propagado. Esto lo venimos siguiendo ya hace varios tiempo con extracciones de testigos y demás para ver cómo la fisura se mantiene en su posición. También hemos hecho en la ruta 9, ¿sí? En lo que es Campana Zárate, sacando testigos, y en este caso en particular, que era lo que le decía, tener en cuenta cuando el material funde o no funde, que se coloca, porque en esta obra, que si bien se hizo allá por el 2019, 2018, hemos tenido que ir a ver, porque ha habido efectos de adherencia, entonces hemos sacado testigos y encontrado justamente que las capas no estaban bien adheridas. Trabajos en curso, ya terminando. Estamos diseñando un equipo de apertura y cierre de fisura para medir lo que es la dilatación y contracción que se puede dar más que nada por las condiciones climáticas, representar eso, digamos, en laboratorio. Ya tenemos algunas experiencias previas, analizando lo que era el reflejo de fisura, diseñando algunas bases y sistemas de anclaje para que no falle por adherencia. Estos son algunos sistemas que estamos trabajando de adquisición de datos, donde vemos esto sería un ciclo de carga y descarga, ¿sí? Para cada ciclo de carga y descarga, a medida que la apertura y cierre de la fisura se va dando, cómo el material geosintético va trabajando, o sea, absorbe la mayor tensión de adherencia, ¿sí? Atracción, y después eso va a ir disminuyendo a medida que van aumentando la cantidad de ciclos, ¿sí? De apertura y cierre de fisura. Estamos avanzando ahora con un proyecto de investigación que lo estamos implementando recientemente, que tiene que ver con la parte del fresado. Tenemos distintos tipos de fresados en la estructura de los pavimentos, dependiendo de los tambores, los pinches que tienen los tambores, la longitud de separación de los tambores, que nos van a generar distintos tipos de fresado. Entonces vamos a analizar ahora, para distintos tipos de fresados, con distintos tipos de riegos óptimos sobre esa estructura, digamos, la mejor optimización de qué tipo de material geosintético se puede implementar sobre un material fresado, eliminando lo que sería la capa de nivelación de la arena asfalto. Y también estamos trabajando con lo que es el tema de la radiación, ¿sí? Si bien conocemos el efecto de las losas de hormigón en verano e invierno, lo que es el alabeo, estamos viendo cómo introducir estos materiales en las interfaces de lo que es la estructura del hormigón. Podemos disipar, digamos, la energía radiante hacia las capas inferiores. Acá tenemos algunas experiencias realizadas donde hemos colocado algunas termocuplas o algunas cámaras infrarrojas térmicas para analizar cómo es la radiación solar, que esto está estipulado bajo una distancia de 40 a 45 centímetros, que es la radiación solar que se da en los pavimentos, para estos tipos de lámparas. Y estamos también a futuro pensando en ver cómo captar esa energía solar, como para poder generar algún sistema de poder abastecer, no sé si con un material geosintético o con algún otro sistema, pero poder captar esa energía solar y poder utilizarla de cierta manera.
Bien, eso sería todo. Les agradezco la paciencia. Ahí les dejo algunos sistemas, algunas, digamos, líneas de contacto de lo que es el Centro de Investigación Vial y mi correo por si tienen alguna consulta. Muchas gracias. Agradecemos de forma reiterativa la presencia la participación y la presencia del ingeniero Luis del Bono. Aparte también se hace una mención especial al Centro de Investigación Vial. Por el tema de tiempo, ingeniero, vamos a tener que pasar lo que es la ronda de preguntas, quizá mandársela al correo las preguntas que tenemos para poder completar lo que es la conferencia. Sin embargo, estamos demasiado agradecidos en todo caso, ingeniero, darle a nombre de lo que es los organizadores, que es la Asociación de Capítulos de Investigación en Ingeniería Vial Civial Perú, ADIG España y FB Institute, el agradecimiento por estar acá con nosotros y darnos un poquito de su tiempo. De igual forma, Muchas gracias a ustedes por la invitación. muchas gracias, ingeniero. Esperamos contar con su participación en siguientes oportunidades. Ya nos estaremos comunicando por el correo y de esta manera estaríamos dando por culminada la conferencia respectiva a este horario para poder continuar con la siguiente conferencia. Vamos a dar la bienvenida y el inicio a la siguiente ponencia. Doctores, ingenieros, estudiantes y público en general, tengan todos la cordial bienvenida al que es el evento más importante en cuanto se refiere a ingeniería vial y transportes. Estamos hablando del primer Congreso Internacional de Ingeniería de Transportes y Vialidad, CIVIAL 2022, en esta edición en formato virtual. Demos la bienvenida